Y en este apartado, como continuación del apartado anterior, vamos a ver las propiedades de la unión y la intersección de sucesos y vamos a demostrar algunas de ellas, como por ejemplo las leyes de Morgan, que son muy importantes. En primer lugar, podemos decir que se cumple la propiedad conmutativa, ya que es lo mismo la unión de A y B que la unión de B y A, y esta propiedad también se cumple en el caso de la intersección. Por otro lado, se cumple la propiedad asociativa, ya que es lo mismo si tengo tres sucesos, hacer la unión de B y C y luego esta unirla con A, o unir los dos primeros, A y B, y luego esto unirlo con C. De la misma forma se cumple para la intersección. Por otro lado, el elemento neutro en el caso de la unión de sucesos sería el suceso imposible, es decir, calcular la unión de un suceso con el suceso imposible es igual al propio suceso. Por ejemplo, si digo voy a calcular la unión de sacar número par con sacar el número 7. Bueno, pues la unión sigue siendo sacar número par, porque es que el número 7 ni se contempla. En el caso de la intersección, mi elemento neutro sería el espacio muestral, es decir, calcular la intersección del suceso A, en mi caso sacar número par, con sacar cualquier número del espacio muestral, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, ¿cuál es el suceso que se cumple a la vez cuando se cumple A y a la vez cuando se cumple el espacio muestral? Pues el propio suceso A. Por otro lado, en el caso de la unión, si un suceso calculo la unión con su contrario, lo que obtengo es todo el espacio muestral. Claro, si mi suceso era sacar par y el contrario de sacar par es sacar impar, y hemos dicho que la unión era juntar todo lo de un suceso y lo del otro, pues si junto sacar número par con sacar número impar, lo que estoy obteniendo es todo el espacio muestral, todo el conjunto de posibles resultados. Sin embargo, para la intersección, como hemos dicho anteriormente, si quiero calcular los sucesos comunes que hay en A y en lo contrario de A, es decir, en sacar par o impar, sería el suceso imposible, claro, porque no podía ocurrir a la vez una cosa y su contraria. También os dejo aquí para que veáis que se cumpla la propiedad distributiva tanto para la unión como para la intersección y, muy importante, las leyes de Morgan, ya que se usan en todos los problemas de álgebra de sucesos. Y por su importancia vamos a demostrarlas con un dibujo para que las entendáis bien. Fijaos, me dice que el contrario de la unión de dos sucesos es lo mismo que la intersección del contrario de esos sucesos. Vamos a verlo en un dibujo. Si yo tengo el espacio muestral, aquí tengo un suceso A y este un suceso B, fijaos, tienen una parte que coinciden y una parte propia de cada uno de ellos. Bueno, pues la unión sería todo esto de aquí, todo esto que estoy coloreando, sería coger lo de A y lo de B. ¿Y qué es lo contrario? Pues lo contrario es todo lo que no es esto, es decir, sería toda esta parte de aquí. Pues fijaos, eso de ahí es lo mismo que me dice la ley de Morgan, que si cojo lo contrario de A, fijaos, es lo que no es A, o sea, todo esto. Por otro lado, cojo todo lo que no es B, es decir, todo esto, y fijaos, me dice que tengo que coger la intersección, o sea, la parte que coinciden, es decir, la parte que he coloreado de los dos colores. Pues sería eso de ahí, que como podéis ver es lo mismo. Pues eso me dice la primera ley de Morgan para la unión. Y por otro lado, para la intersección me dice que lo contrario de la intersección de dos sucesos, si en el gráfico me fijo en la intersección de A y B, es decir, la parte que coinciden A y B, sería solamente ese trocito, como podéis ver, es lo único que tienen en común los dos. Bueno, pues lo contrario es todo lo que no es eso, o sea, sería todo lo demás, todo eso de ahí. Pues fijaos, me dice que eso es lo mismo que coger la unión de los contrarios de A y B. O sea, lo contrario de A es todo lo que no es A, todo eso de ahí, y lo contrario de B es todo eso de ahí. Y si junto todas esas partes, ¿qué me queda? Pues lo mismo que me había salido antes.